En las brumas del tiempo, en la antigua Grecia, donde los mitos susurraban secretos a la luz de la luna, se alzaba una figura envuelta en sombras, una diosa poderosa, venerada y temida, cuyo nombre resonaba en los cruces de caminos y en los murmullos de los hechiceros. Hécate. Hoy nos sumergimos en su misterio. ¿Te atreves a acompañarme? Desde luego, Hécate es una figura fascinante, sin duda una titánide, pero no una de las que habitaban el Olimpo junto a Zeus. Y los demás dioses, su origen se pierde en la niebla del tiempo como si quisiera ocultarse de la mirada indiscreta de los mortales. Es posible que ni siquiera los antiguos griegos conocieran su verdadero origen. Algunos eruditos sugieren que sus raíces podrían estar en Anatolia, en la antigua Caria, La antigua Caria. lo que la convertiría en una forastera en el panteón griego. Exacto, una diosa extranjera con un poder que no se originó en el suelo de Grecia. Eso la hace aún más intrigante, ¿no crees? Y esa aura de misterio se refleja también en cómo se la representa a veces con antorchas, como si quisiera guiar a los perdidos en la oscuridad, a veces con una llave, como si guardara secretos que los mortales no deben conocer. Me pregunto, ¿qué secretos serían esos? Tendrían que ver con su dominio sobre la magia y la hechicería. Podría ser, recordemos que Hécate no solo era una diosa de la luz, sino también de las sombras. Su poder abarcaba ambos extremos y su conocimiento de las artes mágicas era temido y respetado por igual. Es curioso cómo su imagen se multiplica en representaciones posteriores. Aparece en triple forma, con 3 cuerpos, 3 cabezas, como si quisiera abarcar todas las dimensiones del mundo, tanto las visibles como las que se ocultan a nuestros ojos. Esa tipicidad es uno de los aspectos más enigmáticos de Hécate. El escritor romano Cornuto la asocia a las 3 fases de la luna creciente, llena y menguante, una conexión con el reino celestial, que nos recuerda que su poder no se limita al mundo terrenal. Es como si la luna, con sus cambios constantes, reflejara la naturaleza cambiante de la propia Hécate. Precisamente, y esa idea del 3 se repite en su iconografía, la famosa estatua de la triple en Hécate del escultor Alcámenes, donde la diosa aparece con 3 cuerpos, cada uno con sus atributos. Nos muestra cómo los griegos intentaban comprender su naturaleza multifacética. Imagina esa estatua bajo la luz de la luna en un cruce de caminos impresionante, ¿verdad? Sin duda, y no olvidemos las representaciones aún más esotéricas de periodos posteriores, donde Hécate se muestra con 3 cabezas, una de perro, otra de serpiente y otra de caballo. Una imagen inquietante que nos habla de su conexión con el mundo animal, con los instintos más primarios, con la fuerza bruta de la naturaleza. Exacto. Hécate no es una diosa que se deje encasillar fácilmente, es una diosa de muchas caras, con aspectos a veces contradictorios. Por un lado la vemos como protectora, guía venerada en los hogares atenienses para atraer la prosperidad y las bendiciones. Es cierto, incluso en su faceta más oscura, siempre hay un atisbo de luz de protección. Pero al mismo tiempo es la reina de las encrucijadas, esos lugares liminales, esos espacios fronterizos donde los griegos creían que se abrían portales a otros mundos. Hécate con sus antorchas iluminaba esos espacios protegiendo a los viajeros de los peligros que acechaban en la oscuridad. Esos lugares de transición de incertidumbre donde el destino puede cambiar en un instante, ¿no te parece que reflejan también la propia naturaleza de Hécate? Sin duda, Hécate es una diosa que se mueve entre los límites, entre lo conocido y lo desconocido, y eso es precisamente la clave de su fascinación. Y esa naturaleza liminal, esa capacidad para moverse entre mundos, la vemos reflejada en su papel como maestra de la magia. Magia, hechicería, incluso las artes oscuras. Su nombre se susurraba con temor y reverencia en los círculos de aquellos que buscaban el poder oculto. Recordemos a Medea, la hechicera que desafió a los dioses por amor. Ella era sacerdotisa de Hécate, y se dice que la diosa le otorgó sus conocimientos arcanos. Una figura tan poderosa como peligrosa. Podríamos decir que Hécate era la diosa patrona de las brujas. Podríamos decir que era una fuente de poder para ellas, una maestra en las artes de la transformación y el control sobre las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas que podían ser usadas para el bien o para el mal dependiendo de la voluntad de quien las invocaba. Exacto. Y esa dualidad se refleja también en su faceta más sombría, la reina de los muertos. Reina de las sombras, guardiana del inframundo. Su presencia allí nos recuerda que la muerte no es el final, sino un paso hacia otro misterio. Hécate, como psicopompo, guiaba las almas de los difuntos hacia el reino de Hades. Con su antorcha, iluminaba el camino hacia lo desconocido. Un camino que a muchos mortales los aterraba. Pero Hécate, con su serenidad y su conocimiento de los secretos de la vida y la muerte, les ofrecía su protección. Y no olvidemos que a pesar de su conexión con el inframundo, Hécate no era una figura malévola. Su poder, como el de la propia naturaleza, podía ser tanto benéfico como destructivo. Es cierto, incluso en su aspecto más oscuro, siempre hay un atisbo de luz de esperanza. Recordemos que fue Hécate quien ayudó a Demeter a encontrar a su hija Perséfone, raptada por Hades. Una muestra de compasión, de empatía hacia el dolor de una madre, una faceta de Hécate, que a menudo se olvida eclipsada por su imagen de diosa oscura. Pero es importante recordar que como la luna Hécate tenía muchas caras,
y cada una de ellas nos revela una parte de su misterio, de su poder. Un poder que se manifestaba no solo en el mundo divino, sino también en el terrenal. Su presencia se sentía en las encrucijadas, en los límites entre los campos, en los umbrales de las casas. Lugares de transición, de incertidumbre donde los mortales se sentían vulnerables. Hécate, con su antorcha y su mirada penetrante, les ofrecía su protección. Y no solo protección, sino también guía. Se decía que Hécate podía conceder sabiduría, conocimiento de las artes mágicas, incluso el don de la profecía. Pero a cambio exigía respeto, devoción y sobre todo valentía para enfrentarse a lo desconocido. Porque Hécate no era una diosa para los débiles de corazón, su poder era inmenso, y solo aquellos que estaban dispuestos a mirar de frente a la oscuridad podían acceder a él. Y esa oscuridad, esa parte de nosotros mismos que a menudo tememos, era precisamente lo que Hécate nos invitaba a explorar. Nos enseñaba que las sombras residen también la fuerza, la sabiduría, la posibilidad de transformación. Nos mostraba que la muerte no era el final, sino un paso hacia otro misterio, hacia otra dimensión de la existencia. Una dimensión que solo aquellos que se atrevían a seguir a Hécate con su antorcha en la mano podían descubrir. Y ese viaje hacia lo desconocido, esa búsqueda de la sabiduría en la oscuridad, es lo que hace que Hécate sea tan relevante hoy en día. Es sorprendente cómo una diosa que parecía relegada a las sombras de la historia ha vuelto a despertar el interés de tanta gente. No es casualidad en un mundo que a menudo parece caótico. En cierto, Hécate nos ofrece una guía, una luz en la oscuridad. Su imagen de mujer poderosa e independiente, capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, resuena con fuerza en una época en la que buscamos romper con viejas estructuras y explorar nuevas formas de ser y de vivir. Exacto, Hécate nos invita a abrazar nuestra propia oscuridad, a reconocer nuestras sombras, a aceptar nuestra complejidad. Nos recuerda que la luz no puede existir sin la oscuridad, que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo, que en cada final hay un nuevo comienzo. Y nos anima a no temer lo desconocido, a explorar los límites de nuestra percepción, a buscar la sabiduría en los lugares más inesperados. Hécate con su antorcha en la mano nos guía hacia nuestro propio interior, hacia la fuente de nuestro poder personal. Nos enseña a confiar en nuestros instintos, a escuchar la voz de nuestra intuición, a conectar con la sabiduría ancestral que llevamos dentro. Y a través de esa conexión, a descubrir nuestra propia magia, nuestra capacidad para transformar nuestra realidad. Hécate, la reina de las sombras, nos muestra que la verdadera magia no reside en el control externo, sino en el dominio de uno mismo. Nos invita a convertirnos en los autores de nuestra propia historia, a elegir nuestro propio camino, a crear nuestra